estaba en la finca con mi ex y sus 2 hijos y la niña me pintó la uña de rosado. ¿Te puedo pintar la uña? Yo sí. Llegué a la universidad y yo no me di cuenta que tenía la uña pintada y todo el mundo, ¡ay, qué fue la decana, qué es esa porquería! Y yo, wow, esto significa alguna cosa rara. Entonces después me la pinté de morado, de amarillo, de verde y solamente esta uña. Y finalmente el único color que provocaba era el fucsia rosado, el único que provoca alguna cosa. Esto fue como 2008, o sea que llevo como 17 años pintándome esta uña siempre. Y en toda parte da interpretaciones que es que soy gay, porque yo hablo mucho de tipos buenos. O sea, digo, el único galán que tenemos es Manolo Cardona, que es muy papacito, y entonces dicen ese man es gay, otro que eso es de una religión hindú, otro... Y todo el mundo cree que eso tiene algún significado. El único sentido tiene es joder la vida porque me la pintaron y por casualidad pasó. Y se volvió un signo distintivo mío, pero la gente, todo el mundo me pregunta qué significa la uña. Ahorita que estaba con Martín Caparrós, me dice, ¿qué significa eso? Le dije, una cosa que usted dijo, Máster Martín, que no todo significa. En este episodio, Omar Rincón, crítico de televisión, profesor y columnista, se detiene frente a Musa Paradisiaca, la instalación de José Alejandro Restrepo, que expone racimos de banano. Pero para él, más allá del olor, del impacto visual o de la rareza de ver bananos colgando en una sala de arte, la obra es profundamente política. Lo conmueve la tensión entre la manzana, fruta del Edén, y el banano, fruta musa, y cómo esta pieza convoca memorias de violencia, extractivismo y tropicalismo. Como es costumbre en este podcast, hablamos de la obra, claro, pero también de su infancia, de la colombianidad, del narcotráfico y de los relatos inesperados que, como en esta obra, pueden salir de los lugares menos obvios. Musa Paradisiaca, de José Alejandro Restrepo, parte de un grabado del siglo XIX donde una mujer aparece junto a una planta de banano. A partir de esa imagen, el artista explora el papel de banano en la historia colombiana, desde la masacre de las bananeras en 1928 hasta los nexos entre Chiquita Brands y grupos armados en el Urabá. La instalación combina racimos colgantes, videos y archivos documentales para mostrar cómo un fruto aparentemente inocente se convierte en símbolo de violencia, memoria y poder en América Latina. Omar Rincón es profesor titular y director del Centro de Estudios de Periodismo, CEPER, y de la Maestría en Periodismo en la Universidad de los Andes. Como crítico de televisión para El Tiempo, ha sido una voz constante en el análisis de la cultura mediática, la política, lo narco y los nuevos formatos digitales. Yo soy Laura Camila Arévalo Domínguez, soy la editora del Magazine Cultural de El Espectador y les doy la bienvenida a un capítulo más de El Refugio de los Tocados. Teniendo en cuenta como la dinámica de este podcast, ¿por qué elegiste Musa Paradisiaca? Pues vos me preguntaste y yo escogí lo primero que me llegó a la cabeza. Yo creo que es algo que nos pasa a uno. Lo que más le gusta es lo primero que le llega a la cabeza en ese momento. Y a mí esa me llegó porque yo estoy muy aburrido con el arte, en el sentido de que el arte ahora es para leer. Entonces uno va a un museo a leer y lee, y uno después de que le dice, uy, claro, esta flor es profunda porque él intentó mostrarnos el transgénico que habita el mundo. Y uno, mira, en esta flor hay eso. Pero en esta obra no hay que pensar ni nada, sino entras y te abruma todos los sentidos y te saca del lugar común, te hace preguntar si eso es arte y después uno sonríe y después uno cuando comienza a entrarse uno se asombra y después uno se pregunta y digo, yo nunca se me hubiera ocurrido que un racimo de plátanos podría ser una obra de arte y cuando eso aparece y es distinto ahora el bananito que cuelgan. Porque es que el bananito que cuelgan es como un artefacto chistoso, irónico de la época. En cambio, esta cosa era como de una sensación de una experiencia que me producía algo a mí único, y eso es el arte.
Y como dice Lucas Ospina, me produce algo único a mí, pero al producirlo a muchos, una cosa única nos vuelve comunidad. Entonces, digamos que a mí me impresionó en todos los sentidos. Y después fui y miré, y cuando veo el espejo donde se refleja algo que está en la bellota, que es como un video, y veo abajo la denuncia de las bananeras, que es algo que marca Colombia, y de pronto esto es por García Márquez. Yo no creo que la gente tenga tanta conciencia de la muerte de las bananeras, sino porque García Márquez las contó. Digo, uy, pero además esto es político, esto está denunciando. Dije, esto es mucho más que la sonrisa, que el olor, que todo lo que miramos. Y lo que más me encantó fue cuando fui a ver Musa Paradisiaca, porque él muestra una fotico y aparece un dibujo de las bananeras, y aparece una indígena, una mestiza colombiana muy caribe, muy frente a una mata de plátano. Y yo pensé que la Musa Paradisiaca era la indígena que estaba ahí, o la mestiza que estaba posando en la foto para eso. Entonces dije, chévere, la mujer la que le da nombre a esto. Y después voy a leer que no, que el nombre en latín del plátano, del guineo, de esto, es Musa Paradisiaca. Y entonces a partir de eso puedo entender que, yo no sabía que el plátano era la musa paradisiaca. ¡Qué chévere! Y después de eso, uno dice, de razón que el plátano nos ha traído tanto. Es una musa paradisiaca. En Colombia produce lo más bello, produjo la matanza más grande, o sea que es una cosa alucinante. Entonces, como te das cuenta, sin ser un gran intelectual, sin ser un artista, sin ser un filósofo, uno logra encontrar capas de interpretación, que eso es lo que hace el arte. Cuando no hay arte es cuando todo se achata y se queda en una cosa, cuando un plátano es un plátano. Pero cuando ya tienes que pasar ese y encuentran niveles tan simples como los encontré ahí, dije, esto es sensacional. Y por último, porque después de eso, sin yo conocí al artista, a José Alejandro, y me parece un ser alucinante. Entonces dije, se completó el cuadro, pero lo conocí mucho tiempo después. O sea, yo lo admiré primero por su obra y luego después lo conocí como amigo y como gran artista. Pues mira que una de las preguntas que yo tenía era, ¿tú qué creías que podría percibir un colombiano que no esté muy relacionado con el arte contemporáneo, pues sobre esta obra? Y sobre todo te lo pregunto porque en la conversación que tuvimos en la Feria del Libro hablamos de lo difícil que era para los lectores leer, valga la redundancia, hablando en términos de periódico, pero digamos que, no sé, acercarnos a nosotros que digamos que divulgamos o que creamos en términos de artistas, pues porque lo hacíamos todo como en un tono muy pretencioso. Yo no quiero decir que la obra sea pretenciosa, pero sí no me parece que sea literal o que sea obvia, mucho menos si no tienes como los textos que en un museo podrían explicarte como esa obra. Como que siento que nosotros necesitamos todo el tiempo una explicación con respecto a este tipo de obras que no te están diciendo, que no te dan el texto explicándotela, ¿no? Yo creo que esta obra de entrada te produce algo a los sentidos. O sea, mi mamá o un campesino entra y la ve y lo primero que hace es como sonreírse. Dice, ¿qué hacen estos plátanos aquí? Exacto. ¿Sí ves? Y entonces le surge la pregunta, ¿por qué está aquí? Ajá. Y entonces cuando hacen la pregunta de por qué está aquí, comienzan a decir, yo hubiera hecho otra cosa. Ay, qué cantidad de patacones que hubiera podido haber hecho. Ese plátano ya está dañado, vea cómo huele. O sea, tiene comentarios para hacer de eso y le lleva a la pregunta de por qué está aquí y va y mira los videos. Y los videos, muchos son sacados de televisión, no son videoarte, son videos transformados en cámara lenta donde tú ves la masacre. Y dice, esto tiene que ver con la violencia en Colombia. Claro, es que en todas las fincas hay banano, pero también hay violencia. O sea, como que no tiene que ser muy profundo. Y la provocación del olor, de lo visual, de que te mete en algo que tú conoces, casi que uno podría hacer una segunda obra con lo que la gente diría respecto al plátano. Ajá. Mira, esto probablemente es falla mía, pero cuando estaba investigando sobre ti, yo no encontré mucha información tuya, pues personal. Yo sé que tú estudiaste periodismo en la Javeriana, que tienes una maestría, que tienes un doctorado, que eres profesor de los Andes. Y hay muchas entrevistas tuyas contestando sobre lo que tú has pensado, sobre lo que tú sabes. Pero ¿cómo así que tú estudiaste para ser cura? ¿Tú dónde naciste? ¿Tú cómo terminaste en la Javeriana? Yo quiero saber todo eso. Pues empezar. Es que eso es lo que yo creo que no es importante. Entonces yo trato el tiempo de blindarme. O sea, no tengo redes digitales porque no
no me interesa exponerme a que digan cosas, porque yo pienso que hay esta época tiene dos síndromes. El síndrome del yo, Ajá. y es que todos nos creemos re importantes. Hay una filósofa o socióloga que llama Paula Sibilia, que dice que estamos en la época del yo merezquismo. Entonces, es como yo me merezco esto, yo me merezco esta entrevista. Yo no creo que me la merezca. Tú me conociste, te caí bien y ya. Pero no es que yo me merezca esta entrevista, de ese tipo de cosas, y yo soy importante y yo pitarismo para allá y para acá. Entonces creo que eso por eso me escondo muy bien en figuras raras, por ejemplo. Entonces me pinto una uña y la gente cree que es porque soy gay, pero no soy gay. Tengo pinta de hippie, pero no soy hippie ni drogo. O sea, como que me encanta no parecer lo que soy. Yo originalmente soy boyacense y un pueblito re chiquito que nadie conoce, y que entonces eso me daría un lugar de enunciación divino. Venido de la Colombia profunda. No, tranquilos. Todos nacimos en algún lado y nos tocó allá por destino. Yo nací en un pueblito que se llama Maripí, Boyacá, que no conoce nadie y que está bien que siga desconocido por allá. Y nací allá y después, pues, la familia se trasladó a otro pueblito que conoce más gente, que se llama Simijaca. Y después me vine a Bogotá porque encontré unos curas, dijeron que yo tenía vocación. Yo a los 11 años, 12 años, la mamá es religiosa, la abuela también. Pues me vine para ahí, me aburrí. Después entré a la Javeriana a estudiar comunicación porque quería ser periodista deportivo, y comunicación es una carrera que uno entra sabiendo qué quiere hacer y termina sin tener ni idea qué hacer. Esa es la definición, es la única carrera del mundo. Quien dice, yo quiero ser periodista, y termina la carrera y uno termina siendo 7,000 cosas menos periodista. Y después hice una maestría, después hice televisión también por equivocación, por puro destino. Yo creo en el melodrama. Sin haber hecho un minuto de televisión me llamaron a trabajar en televisión. Y dije, yo no sé. Ah, no, pero nos dijeron que usted es pilo, hágale. Y yo, bueno, es el programa más malo de la televisión colombiana de la historia. Menos mal que en esa época no quedan grabados. O sea, no hay registro que alguien pueda hacer, pero yo hoy como crítico de televisión diría que es el peor programa que se ha hecho de Colombia, lo hice yo. O sea, ¿cuál? Se llama Educadores de Hombres Nuevos. Desde ese nombre... ¿Qué? Imagínense, desde ese nombre. O sea, es una cosa que nadie vio, o no, todos los que son mayores de 50 años vieron, porque se ponía los sábados y domingos antes de comenzar los muñequitos en Canal 1 y Canal A. Entonces, si usted se levantaba temprano tenía que verlo. Entonces tienen como un recuerdo difuso por ahí, pero eso, hice televisión sin saber. Después quise ser inteligente y la televisión me ganó. O sea, esa es la historia del destino. Porque yo, digamos, haciendo televisión, me fui a hacer una maestría en educación porque yo quería ser inteligente. Yo hice una tesis de maestría de la carrera de comunicación sobre Habermas, que nadie entendía, ni yo. Duré 5 años para entender de qué hablaba ese señor, porque quería ser inteligente y todo el mundo me parecía más inteligente. Y después, ya cuando estaba haciendo la maestría en educación, que me sentía inteligente, me llamaron a dar clase de televisión. Dije, bueno, me tocará. Y después yo fui a estudiar a Estados Unidos porque quería ser inteligente. Hice filosofía y Master of Arts y volví ya siendo profesor de teorías y todo. Y la profesora de televisión se enfermó, se fue del país, me tocó dar televisión. Y después hablé con Juan Pablo Ferro, el espectador, y pues no lo conocía, un señor que lo conocí en un cóctel, y me dijo, oiga, ¿y usted por qué no escribe televisión para el espectador? Y yo, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Mándeme mañana un texto. Le mandé el texto y no he parado de escribir de televisión. Entonces dije, yo quería ser inteligente, la televisión me ganó, y por eso me dediqué a investigar mucho más sobre televisión. Y como la televisión vi que era un momento para ver el mundo, era una manera de pensar el mundo desde lo light, desde la levedad, dije, esto tiene mucha potencia porque nadie habla desde ahí. Y entonces hice un doctorado en el cual mi tesis doctoral es sobre una teoría del entretenimiento. Entonces me volví el doctor de entretenimiento y desde ahí miro todo el mundo y desde ahí lo analizo porque creo que es el factor interesante. Pero digamos que es como un destino. Yo sí creo en la telenovela, por eso me gusta, y creo que los colombianos que dicen que yo decidí. Uno no decide tanto, sino que uno después le pasan cosas
y con las cosas que le pasan uno le pone ganas. Y uno le echa ganas y le pone oficio y con eso saca adelante. Hay gente que le pasan demasiadas cosas buenas, pero el fútbol colombiano, o sea, Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, talentosos, pero los tipos quieren ganar plata y no trabajar, entonces no le ponen ganas, entonces terminan siendo unos fenómenos que hacen un partido buenísimo, pero firman un contrato de 16 partidos y juegan 1 o 2, o sea, porque no le echan oficio. Y creo que el colombiano es muy talentoso como James, pero no le quiere poner oficio, entonces sí quiere ganar la plata ya. Entonces es como ridículo eso, porque el oficio, ponerle ganas, el hacerlo, tratar de meterle, eso es lo que funciona. Yo creo que hay el 99% de gente que yo conozco en las universidades, en el mundo del arte, es mucho más inteligente que yo, más leído, más brillante. Yo soy como el 1% que le pone oficio, que le pone ganas. Es que te iba a preguntar porque dijiste, yo creo en el melodrama. Me imagino que eso te refieres como en el destino, ¿no? Sí. Ya me lo acabas de contestar, que más me gustó mucho lo que dijiste. Pero sigamos hablando entonces del banano y el colombiano. ¿Cómo así que entonces que el colombiano es muy talentoso y no le pone ganas? ¿No se supone que somos unos berracos? Nosotros decimos que trabajamos mucho y realmente no somos muy buenos trabajadores. O sea, que la pasemos muchas horas en el sitio de trabajo no quiere decir que trabajemos. ¿Ves? O sea, tú vas a las 10 de la mañana, sales por Bogotá y está todo el mundo tomando café y comiendo empanada. Ese tipo de cosas. O sea, y la gente se queda trabajando porque es que es el único espacio de socialización que tenemos. O sea, si salir del trabajo es aburrido, porque ¿y ahora qué hago? O sea, ¿con quién voy a ver? Ir para la casa a prender el televisor a ver. Ay, no, qué aburrimiento. Entonces, el hecho de estar en el trabajo, pero lo digo en general porque yo conozco, por ejemplo, un falsificador de billetes es un gran tipógrafo, un tipo que imprime, diseña espectacular. Pero en lugar de hacer el trabajo lento, de hacer muchas impresiones y ganar la plata suave a suave, quiere ganársela de una falsificando. James, en lugar de dedicarse todos los días a entrenar como Cristiano Ronaldo, que le trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, además de ser también el farándulo que es, se dedica al farándulo, firma un contrato, juega los 2 primeros partidos bien para dejar a todo el mundo tramado y después se lesiona, no trabaja, se pelea con el técnico, le echa la culpa al jefe. O sea, ¿por qué hay tanto emprendimiento en Colombia? Porque nadie quiere trabajar bajo mando de nadie. O sea, no aguantamos, tenemos una anarquía. No queremos que tener jefes. Nadie, todos preferimos independizarnos. Entonces, trabajadores informales en Colombia, 60%. Claro, todos nos sentimos emprendedores porque no queremos obedecer, porque tenemos una anarquía de eso, que también tiene sus cosas buenas, pero somos buenísimos para la fiesta. Y James y Juanfer son buenísimos para la fiesta. En eso también estamos de acuerdo, pero no el oficio de que uno ve todos los días. Usted ve a Messi, ve a Cristiano Ronaldo, son tipos que le trabajan ese tipo de cosas y pasa en toda parte. O sea, artistas buenos son los que trabajan mucho y hacen exposiciones. Hay muchos artistas que hacen una exposición buena y después sigue haciendo lo mismo, pero no, eso le pasa bien a Botero, pero a los demás no. Tienes que hacer algo distinto y trabajarle y buscarle y hacerle. Y creo que nosotros confiamos en Colombia mucho en que somos creativos, talentosos, y eso es verdad. Y eso tiene que ver con que somos creativos, talentosos porque somos como aventados, nosotros entradores, le metemos a todo. Sí, muchos hay que hacerlo, se le hace, se le hace, exacto. No tenemos oficio, no tenemos la paciencia ni el oficio, no fuimos educados en la paciencia para eso. La paciencia. En el sentido de que las cosas se hacen día a día. Pongo un ejemplo de la crítica de televisión. Cuando usted entrevista a un tipo de reality, le dicen, es que a mí me gustan los grandes retos, los grandes esfuerzos. Y uno, papi, grandes esfuerzos, tirarse por una montaña o correr con una cuchara en la boca, eso es una taradez mental. Gran reto, un tipo que hace un doctorado, el tipo arrancó a los 5 años y dura 20, 25 años estudiando. Esto es un reality durísimo. O sea, el tipo que termina un bachillerato bien y después una universidad, después una maestría, después un doctorado, eso es un gran reto, porque es trabajo de todos los días. Los influencers que triunfan, esos tipos trabajan muchísimo. Eso, todo el mundo piensa que la pasan. No, ellos tienen que todos los días a levantarse
con la idea de entretener a su público, de grabar estupideces, lo que sea, pero tienen que trabajar todos los días grabando y grabando y grabando y editando y yendo a la fiesta y complaciendo. Por eso todos no triunfan, ¿ves? Los cantantes, Karol G trabaja, Shakira es una trabajadora alucinante, ella no está todo el día. Uno piensa que Shakira está todo el día con los hijos y en plan de rumba. No, tiene que estar todo el día en plan de su carrera, qué postea hoy, qué sube, a dónde va. O sea, gran trabajo. Entonces la gente cree que es cuestión de talento. Por talento, o miren los realities de Caracol, de esos de RCN, esos de cantantes. De esos, ¿cuántos se han vuelto famosos? No, muy pocos. Muy pocos. ¿Y había talento? Sí, claro. ¿Vio? Había talento. ¿Había oficio? No. Y entonces uno va, yo por el otro día fui a una vaina que venía una prima de España y llegó un tipo que era, yo soy el Jesse Uribe de Yo Me Llamo y yo. Y el tipo era viviendo de Yo Me Llamo, yo soy en fiesticas familiares. Yo decía, esto es ridículo. O sea. Óyeme, ¿y eso será que puede ser que la cultura del narcotráfico sea una consecuencia de eso? Y hablo sobre todo como de este afán de la plata fácil. No, la cultura del narcotráfico es hija de tres cosas, por lo menos, así rapidísimas. Una, del capitalismo puro y duro que en Colombia pegó muy bien. Colombia ha sido recapitalista desde el principio de los tiempos. A uno lo que le cuentan en Colombia es cómo el papá o el tío salió de pobre y se la rebuscó y salió adelante. Eso es la gran historia familiar. A uno no le cuentan, uy, es que yo tenía un tío que era un poeta. No, ese era el fracasado de la familia. A uno le cuenta las historias de los papás y mamás y tíos que salieron de la nada. Y casi todos eran sin educación y salieron adelante. O sea, es una historia que el capitalismo pegó muy bien, que el que tenga plata la hizo en Colombia y eso ha sido de siempre. ¿Me dirán es distinto a otras partes? Sí, porque la historia nacional colombiana ha sido muy de plata siempre. En otras partes hubo cooperativismo, sindicalismo, hubo otras cosas. Segundo, de un sistema muy excluyente en Colombia que para salir adelante es muy difícil una vez no tengas plata. O sea, si no tienes la familia que tiene plata, es muy difícil, solamente el 20% de la gente va a la universidad, o sea, la educación es para 80%, es imposible. El trabajar laborosamente de un vigilante, por poner un ejemplo con respeto, digo el vigilante porque es el puesto más normal hoy en día, no te va a sacar de pobre nunca. Eso te va a mantener siempre igual. Y la va a pasar feliz y va a ser digno, pero eso no te va a llegar a ningún lado. Entonces un pelado mira y dice, yo no quiero repetir como mi papá, ser 20 años de vigilante, o sea, y no tener tiempo y aguantarse. Entonces, esa exclusión hace que el narcotráfico diga, es una salida rápida de eso. Es una alternativa. Una alternativa completamente posible para eso. Y la tercera tiene que ver con lo que venía diciendo, y es que el narcotráfico representa mucho los valores de lo popular. Entonces tú te puedes volver capitalista, salir adelante y sin perder tu identidad. O sea, tú puedes seguir gustándote de la ranchera, el trago, las mujeres. Por eso Karol G es tan exitosa también. Claro, Karol G es genial porque ella no le da pena lo popular. Claro. Es la única que no descree lo popular, no quiere decir wannabe, hister como Maluma, que no es hister y queda en una vaina que no es real. Que ella quiere ser paisa, ella quiere ser la paisa. Quiere ser popular. Sí. No, nadie se vestiría como Karol G, pero amamos cómo se viste ella. ¿Me entiende? Es como, qué berraca ponerle eso. Y en las letras, y en la forma de estar, en la forma de ponerse. Es pop, hister, pero a la vez es popular. Ella no descree lo popular y eso es importante para eso. No es Marvel que se queda haciendo solamente popular, que queda la señora de peluquería. Marvel se queda haciendo una señora de peluquería y no es capaz de pasar lo siguiente. ¿Entiende? Sí. Y porque le falta cabeza, ¿no? La cabeza de ella no, se quedó en el chisme de la peluquería que va a chismosear con todas las vecinas, hablar mal de todo el mundo y eso es su gran éxito mientras te peluquea. ¿Ve? Pero no tengo nada contra las señoras de peluquería, la peluquería es lo máximo, o sea, eso no me van a eso. Yo amo las peluquerías aunque no tengo pelo. Bueno, entonces el tema, pero que digo, esas tres cosas se explican y entonces no solamente culpa de la colombianidad, hay una colombianidad que es la recursividad de lo popular, hay una de la exclusión colombiana económica y hay otra que el capitalismo te dice, si tú produces plata, no importa si es con el fútbol, con el narco, con la putería, con lo que sea, y consumes, eres exitoso. Entonces... Y ese concepto de éxito es el que yo creo que es más
esa idea de éxito más bien que tenemos en Colombia, pues es la que yo creo que sí te somete a buscar la alternativa, la que sea. Claro, y lo que pasa es que el capitalismo ganó. Entonces lo que digo yo es, Colombia tiene el síndrome en la otra cosa que yo hice que llama Narcolombia, una obra de arte que hice con ese nombre. Lo que yo digo es, Colombia sí tuvo narco, pero ese narco lo tiene todo el mundo. Todos tenemos un narco adentro. Sí, pero todo el mundo, pero en toda parte, si estás en Estados Unidos es New Money, entonces está bien. Sí, si claro. Si es Cristiano Ronaldo está bien, si es Mr. Trump está bien, si es Elon Musk está bien, si es Bezos es New Money, está bien. Si es un colombiano, narco. Ve, a nosotros nos quedó el adjetivo, pero es mundial que el capitalismo triunfó y hoy, si uno quitamos los ojos del narco y miramos el mundo mundial, todos parecen narcos. O sea, usted ve a Joe Bezos y la mujer de Joe Bezos y dice, pero este narco, ¿qué le pasa? Usted va a Trump insultando, este narco, ¿qué le pasa? Como la estética, ¿no? La estética, sí. La forma de hablar, los Ajá. valores que expresa, lo que exhibe todo el tiempo es cuánta plata tiene, cuánta tiene sí, papi. sí, sí. Usted va a Milei, es narco. Pero no es que sea narco, sino que habita los valores del capitalismo. Entonces el narco fue muy alucinante porque el narco lo que hizo fue a la colombiana en su comienzo descubrir que si tú lograbas el capitalismo eras exitoso. Entonces fue interesante porque una sociedad muy pacata como la colombiana, el narco se volvió un problema. ¿Te cuenta? Porque aquí la cultura de élite comenzaron a decir, ay, esos narcos, ese mal gusto. O sea, hubo un juicio de clase muy duro. Porque casi Colombia, que es una revolución en contra de esas clases también. Es y es como, yo puedo tener la misma plata que tú sin dejar de ser quien soy. Y soy una revolución cultural. Pero entonces los de arriba le decimos, pero usted no ha leído. Yo te dije, pero no yo tengo plata. Y yo no tuve que leer para conseguir la plata. Usted no ha viajado. ¿Cómo que no? Yo voy a donde quiera. Voy a China, voy a donde quiera a ver papi. Ah, pero usted no sabe ver museos. No me interesa. Yo voy a las cantinas. Yo voy al Bernabéu a ver al Real Madrid. ¿Usted cuántas veces puede ir al Real Madrid a ver al Bernabéu? Yo compro palcos en el Real Madrid. Yo compro palcos para ver a los Rolling Stones si quiero. A ver, papi. Y entonces uno lo mira como, sí, es verdad. ¿Me entiendes? Nos la pusieron dura arriba y la única defensa que ha sido histórica en Colombia es la de que es, digamos que si lo miras tú que has trabajado en el magazine sobre lo cultural, el concepto de cultura es súper interesante. La página cultural sigue siendo como el retrato de unas élites que saben hablar y saben pensar y saben toda esa cosa. Si tú propones que vas a hablar en un artículo sobre el Festival del Burro en San Pelayo, te dicen, eso va para la sección de gente o para la sección de animal, porque es un burro, no sé, pero no entra ahí y resulta que en Colombia lo cultural y en el mundo pasa es por la fiesta. Claro. O sea, si la fiesta es del burro, está mal, pero si es Esteropicnic, está re cool. ¿Entiende? Es puro clasismo, puro y duro, porque no estamos reconociendo que lo popular, la cultura habita en intersticios populares también y que es significativo y que es la vida alegre de la gente, la vida significativa de la gente. Yo le juro que hay gente que vive en función de las fiestas. Sí, sí. Así como hay jóvenes que viven en función de los conciertos o recitales. Hay gente que vive en función de ahorrar para Esteropicnic, ahorrar para Cordillera, ahorrar para el van, ahorrar para... O sea, viven en función del tour mundial de Taylor Swift. O sea, viven en función... Hay otros que viven para la fiesta de San Pelayo, el Festival del Porro, también, y vale, ¿me entiendes? Entonces, sí creo que eso es lo que el clasismo colombiano nos ha matado, y ha matado al arte, porque el hecho de ser tan clasista el arte ha hecho que el arte como que lo guardemos en las universidades, en los museos y las galerías, y que no sea un arte que negocia o que quiere hablar con la sociedad de los comunes. Entonces, por eso, volviendo a donde arrancamos, me parece que las instalaciones de José Alejandro en general, pero esta sí intenta dialogar con la gente. Cuando vi una entrevista a José Ángel Restrepo, el autor de esta obra, hablando sobre ella. José Alejandro, ¿qué dije?
José Ángel. Ay, perdón, José Alejandro. Si no, después te regañan los internautas. Dicen, ignorante, no sabe, como eso fuera importante, como si uno no se puede equivocar de nombre, pero la gente hace eso. Claro, no, José Alejandro Restrepo. Él mencionó que Linneo, el naturalista sueco, fue el que llamó al plátano o al banano como la fruta paradisíaca en vez de la manzana. Y yo me voy a agarrar de esto para hacerte una pregunta, y es que tú ya has dicho en varias ocasiones que más, de hecho lo dijiste en la charla que tuvimos en la Feria del Libro, más que provocador, lo que tú eres es, mejor dicho, a ti lo que te gusta es como proponer lo contrario. Así lo entiendo yo, de repente me vas a corregir. Si yo digo que el cine colombiano es bueno, tú vas a decir que es malo, o vas a decir una cosa distinta. ¿Por qué? Pues básicamente es lo que me viene del alma de que este amigo, después amigo José, que ahora me estoy como loco. En El Espectador, cuando me puso a hacer crítica de televisión, ¿no? Juan Pablo Ferro, cuando me puso a hacer crítica de televisión, yo después de hacer crítica comencé a pensar qué era ser crítico, ¿me entiende? Entonces me puse a mirar cómo entender el papel de crítico. Y el papel de crítico es alguien que te hace pensar algo distinto a lo que tú piensas, no que dice su gusto en mis conclusiones. Entonces, si la gente piensa que Sábados Felices es lo máximo, yo trato de decirles es lo máximo, y entiendo por qué es lo máximo, porque para ser homofóbico, racista, clasista y machista no necesita educación. Todos, pues, ya de entrada salimos, ya somos así, la sociedad es así. Pero ojo, si pensamos tal cosa, funciona distinto. Y en cambio, los paneles culturales es como una oda de estar de acuerdo, porque en Colombia, ya es la otra razón, en Colombia disentir parece de mala educación. Entonces, si disentimos, oiga, pero ese tipo fue allá en público y dijo todo lo contrario, y a él no le dejan de hablar a uno, porque disintió en público. Y entonces me parece a mí que eso es lo que nos lleva a matarnos, no disentir en público. O sea, yo veo sociedades como la argentina o la española, se pegan unas discusiones en la vida cotidiana, se mentan la madre, se dicen de todo, y después se toman un café, un vino, un mate, y siguen siendo amigos. Yo estoy un poco así. En Colombia nadie te discute, termina de enemigos o te matan o te pegan. Y cuando vamos a Argentina o cuando estamos hablando con un español y funcionan con su lógica, nos parece agresivo. Oiga, ¿no qué mal educados, qué agresivos, qué arrogantes. No, está diciendo su punto con énfasis. Sí. Tranquilo. Pero como en Colombia no estamos acostumbrados a disentir en público, entonces a mí me gusta ejercer ese papel como académico que soy, como profesor, es parte de mis responsabilidades. Mi responsabilidad pública de privilegio es llevar el pensamiento disidente allá donde vaya para que pueda existir más significados y no una verdad, sino más posibilidades y que el público decida. Una de las cosas que más me gusta del periodismo es cuando uno es capaz de decirle a alguien, usted sobre este hecho puede pensar 3, 4 cosas distintas. Usted escoja la que a usted le parezca mejor. No esto es lo que hay que pensar, ¿me entiende? Y eso creo que es lo cultural. La cultura es cuando tú eres capaz de darle poder al símbolo, a la conversación, al lenguaje. Y normalmente nos quedamos en la afirmación de mi opinión. Yo opino, y la pregunta... Los que nos escuchan podrán preguntarse, sí, ¿y usted también por qué opina? Pues yo opino esto, pero puedes opinar distinto, o sea, tranquilo, puedes decir que es la peor obra y todo bien, mientras lo diga por razones. Y ahí es donde uno se da cuenta cuando, por ejemplo, me escriben en gente yo no tengo redes, pero por email, si pongo el email y me dicen, me pegan unas vaciadas con groserías y de todo. Y yo le respondo, gracias por escribir, la próxima vez, por favor, pues cuide el lenguaje. Al rato, disculpe, es que pensé que no me iba a leer. Ve, simplemente porque estamos acostumbrados a insultarnos, porque sabemos que el otro no nos responde. O que el otro te responde más arriba. ¿Qué tal si tú le respondes en otro lenguaje, en otro símbolo? La conversación aumenta y por lo menos la persona va a pensar, ese tipo por lo menos me respondió, hizo un acto de amabilidad, ¿me entiende? Entonces eso, a mí me gusta ser disidente en eso, porque si no, la pasamos todo el tiempo en paneles donde el público sale casi convencido de que hay una verdad única que todos la dijeron. O la peor, y eso tú viste en el panel, que no oyen al otro. Entonces tú
Entonces llega y dice, en Colombia estamos mal acostumbrados porque la literatura colombiana ahora de moda es la del yo. Y los yos de la gente no están tan interesantes. Dice eso. Y entonces opino yo, sí, la literatura colombiana es interesante, de García Márquez, digo, pero acaba de decir algo interesante, tú podrías decir, yo no estoy de acuerdo. Sí. Yo creo que lo del... Pero no, es como que tú hay veces ves paneles que uno dice, pero y nadie habló. Como esperar a que el otro termine de hablar para hablar yo. Para decir lo que yo pienso, pero no lo escuchaste. Por favor, intente tejer con eso. O sea, un diálogo debe ser como una mochila, teje con el otro. O sea, es como si tú me preguntas algo, yo me voy y te respondo lo que me da la gana. O sea, si tú me preguntas, yo trato de responderte lo que tú me preguntas y avanzar a otro punto y después tú me escuchas y después pasa como eso. Pero eso es problema también. El caso del periodismo, yo tengo estudiantes, yo le doy entrevista a cualquier estudiante que me llama de cualquier universidad, porque es mi oficio. O sea, yo tengo que compartir mi privilegio que me paga una universidad y que eso es un servicio público. Y llega el estudiante con 20 preguntas y me hace la primera y uno siempre responde ya por cancha, redondea. Y la segunda dice, pues ya la acabo de responder. Ajá. La tercera, ya la acabo de responder. La cuarta, ya la respondí. Y me dice, ay, es que el profe me pide que le haga 20 preguntas y quiere que le lleve la grabación de las 20 preguntas. Digo, el profesor no te puede pedir 20 preguntas. Sí. O sea, y segundo, el profesor no te puede revisar las 20 preguntas. Además, yo no veo a los profesores teniendo tiempo para eso tampoco. O sea, usted puede hacer una pregunta, ¿ves? O la preguntadera por WhatsApp. Eso no puede ser porque si un periodista te manda una pregunta por WhatsApp, yo te contesto lo que quiera y te la mando. ¿Cuál es el diálogo? ¿Y cuál es la réplica? Claro. Sí, ¿ves? ¿Qué tejes? Ajá. O sea, tú no tendrías por qué hacer entrevistas periodísticas por WhatsApp si no te dan por lo menos la posibilidad en vivo y en directo de interactuar. Pero para el periodista es mucho más fácil. No, claro. Que te la mande por WhatsApp, la pone, la transcribe y saca la frase que necesita y ya. Y cumplió. Y cumplió, ¿ves? Óyeme, no quiero que se me pase esto. ¿Por qué no fuiste cura? No, básicamente yo entré a eso, me pareció interesante, entiendo la lógica de las comunidades religiosas, de que uno vaya muy joven, porque uno crea una rutina y esa rutina lo va adormeciendo a uno mentalmente, porque uno se levanta a las 5 de la mañana, a las 5:30, se baña con agua fría, a las 6 de la mañana reza, a las 6:30 misa, a las 7 desayuno, a las 7:30 clases, a las 10:30 recreo, a la 1 almuerza, después deporte, después apostolado, trabajo, después reza, y uno llega a la 9 de la noche hecho mamado. Y uno se acostumbra a estar socializado, tiene comida, tiene casa. Chévere. Los curas las comunidades religiosas son comunistas porque todos producen para comer igual y vivir igual, está divino. Y lo que hacen socialmente me parece interesante, que no tengan que preocuparse de familia ni de plata para trabajar con la sociedad. Me parece espectacular. Pero no fui cura básicamente porque hay dos principios que no sé dónde me salen. Yo es lo que más me da problemas y me admira. Yo no soy capaz de obedecer. El colombiano típico. Yo obedezco mucho, pero si el principio del jefe por autoridad quiere imponerme, yo puedo ser muy cafre tratando de resistir. Yo puedo pelear mucho y peleo hasta las últimas consecuencias verbalmente, no de físico. Pero si una orden no me parece, yo soy capaz de disentir, argumentar, intentar. La hago, pero la hago a mi acomodo. O sea, tiene que tener sentido la instrucción sí, para claro, ti. Y entonces el principio de obediencia decía que tenía que hacer A y B cuando terminara el bachillerato. Y no, ¿de dónde aquí yo voy a hacerle caso cuando tu autoridad no tiene legitimidad para mí, ni lo que me pides está adecuado? Y de ahí para adelante me he dado cuenta que siempre eso me ha traído problemas, pero también me ha traído posibilidades porque me hace buscar por dónde solucionar sin caerle mal al jefe. O sea, si el jefe me pide haga tal cosa, yo lo hago, pero lo hago a mi modo, ¿verdad? Como que, y cumplo. Y después demuestro que es exitoso, y si fracasé pido disculpas y toda la cosa. Y la segunda que no me gustó es la contradicción entre que promueven el espíritu de la pobreza, pero viven como ricos. Entonces yo era como, esto no me hace, yo en mi boyacensidad decía, esto no lo entiendo, ¿cómo puedo ser yo espíritu de pobreza y tener un BMW? Claro. No, yo no lograba encajar los cánones de pobreza con los cánones de vivencia de ellos. Y eso, estamos en mi casa, te dan cuenta que yo vivo como
como lo elemental, ¿me entiende? Ni bien ni mal, pero es como que tienen que tener un tricito de coherencia en la vida, y creo que esas dos cosas fueron las que me llevaron a eso. No fue ni mujer ni sexo, yo perdí la virginidad ya viejo en la universidad, ya estaba en... ¿Pero tú crees en Dios? Yo creo que el trabajo religioso es tan fuerte que yo me diría que hoy soy un ateo espiritual. ¿Eso existirá? No sé. Pero yo te entiendo. Yo puedo creer en muchas cosas. Hay curas que me caen re bien, hay cosas de la Iglesia Católica que me parecen bien, hay cosas de las iglesias cristianas que me parecen interesantísimas, hay cosas de las comunidades indígenas que me vuelan la cabeza, hay cosas de los afro espirituales que me encantan, o sea, que casi que soy como multicreyente. Ajá. O sea, no soy el ateo racional argumental que solamente cree en las ideas modernas y racionales, no, sí creo que sí hay un aura del tiempo, hay una espiritualidad, hay un juego en la naturaleza. Pues ahora creo, ustedes ven que tengo un poco de mata, las matas creo, yo les hablo y creo que hay una energía y eso. En eso sí creo, pero lo de la Iglesia Católica, no. Fíjate que mi ateísmo es a la Iglesia Católica. Ya, ok. O a la musulmana, o a la que sea. A todos esos órdenes de jerarquía, del judaísmo, a todas esas instituciones, sí. A esa verticalidad en cuanto a la espiritualidad también puede ser. Terminemos con esto. ¿Porque es que tienes la uña pintada? La uña pintada la tengo ya, aprendí para decirlo, por decir que no todo significa. Esto pasó por una casualidad, año 2000, no sé, 2008, 2009, por ahí. Estaba en la finca con mi ex y sus 2 hijos y la niña me pintó la uña de rosado. ¿Te puedo pintar la uña? Yo, sí. Llegué a la universidad y yo no me di cuenta que tenía la uña pintada y todo el mundo, ¡ay, qué fue la decana, qué es esa porquería! Y yo, wow, esto significa alguna cosa rara. Entonces después me la pinté de morado, de amarillo, de verde y solamente esta uña. Y finalmente el único color que provocaba era el fucsia rosado, el único que provoca alguna cosa. Esto fue como 2008, o sea que llevo como 17 años pintándome esta uña siempre. Y en toda parte da interpretaciones que es que soy gay, porque yo hablo mucho de tipos buenos. O sea, digo, el único galán que tenemos es Manolo Cardona, que es muy papacito, y entonces dicen ese man es gay, otro que eso es de una religión hindú, otro... Y todo el mundo cree que eso tiene algún significado. El único sentido tiene es joder la vida porque me la pintaron y por casualidad pasó. Y se volvió un signo distintivo mío, pero la gente, todo el mundo me pregunta qué significa la uña. Ahorita que estaba con Martín Caparrós, me dice, ¿qué significa eso? Le dije, una cosa que usted dijo, Máster Martín, que no todo significa. El guión y la edición de este capítulo estuvieron a mi cargo, Laura Camila Arevalo Domínguez. La edición fue realizada por Sergio Guarnizo. Nos vemos en el próximo capítulo de El Refugio de los Tocados.